Ganadora del Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero en 2013, finalista del Premio Herralde de Novela y residente en Barcelona, Guadalupe Nettel es una prometedora escritora joven mexicana, hoy invitada en Literatura para Oír. Perséfone. Despertó con la sensación apacible de quien ha dormido muchas horas. Era la primera vez en varios días que no sentía el dolor en la cabeza y eso lo animó a levantarse temprano para aprovechar el domingo. Más tarde iba a llamar a su madre para contarle que su salud estaba mejorando y convencerla de que no valía la pena gastar tanto dinero en aquellos análisis. Pero casi de inmediato, al poner los pies en el suelo, notó que no estaba solo. Junto a él, del otro lado de la cama, había una mujer. Estaba de espaldas, con la cara escondida bajo la almohada, el torso descubierto y las piernas bajo la sábana. Lo único que logró saber de ella es que no la conocía. Sin detenerse a pensarlo, salió del cuarto alarmado. Una vez en el pasillo, las preguntas y las recriminaciones se le echaron encima como gatos enfurecidos. Atravesó el pasillo caminando con torpeza, recogió el periódico que lo esperaba debajo de la puerta, leyó la fecha y el encabezado para dejarlo después sobre la mesa de la cocina sin abrirlo siquiera. Lo mejor que podía hacer ahora era calmarse y preparar un café. Tomar algunas piezas de ese pan un poco duro que sobraba en la canasta y recordar sin angustia el recorrido de sus últimas acciones, las últimas llamadas por teléfono, el almuerzo en casa de sus padres. No había huecos. El día anterior era un hilo continuo, sin nudos inexplicables, una línea anodina donde no tenían cabida ni su desconcierto, ni el par de senos pequeñitos vislumbrados con la poca luz que atravesaba sus cortinas. Quizá lo más natural habría sido despertarla, disculparse, explicar su reacción, decirle que desde hacía algún tiempo su salud lo traicionaba, sugerir incluso que lo ayudara a reconstruir el encuentro. Pero no se atrevió. Sin terminar la banderilla que había puesto sobre el plato, encendió un cigarro y siguió dando sorbos a su café amargo como un pequeño castigo. La sinceridad en ese momento hubiera rayado en el insulto. Un discurso como aquel tendría regusto a mentira o a cinismo, sobre todo no a lo que espera una persona que se despierta en una cama ajena. Se dijo que las cosas siempre tienen un orden y que quizás era posible recuperarlo, restablecer una red de citas y llamadas por teléfono que ahora no tenía en mente, pero que tarde o temprano iba a recordar con imágenes y deducciones. Por un instante volvió a ver los codos puntiagudos, los brazos finos alrededor de la almohada. El recuerdo de su cuerpo le parecía ya difuso, como si en vez de haberla dejado en el cuarto hacía una hora, la hubiera visto años atrás. Sin embargo, de algún modo, la mujer le parecía conocida y esa familiaridad le daba miedo. Las náuseas volvieron y con ellas el dolor de cabeza. Llevaba semanas incubando un malestar del que no quería saber nada y en el que se negaba a creer, como si la realidad mostrara de repente un aspecto ficticio, una falsa cara o como si él hubiera dejado de pertenecerle. Por la ventana de la cocina miró la mañana. Un gato caminaba sobre la barda de enfrente. El edificio, comenzado hacía más de 5 años, seguía en construcción. La escena aumentó su sensación de asco. Sin saber cuándo exactamente había empezado a añorar un lugar distinto, con otro cielo, otros árboles, otra barda y otro gato. Esa impresión de desfase lo perseguía incluso en el trabajo, y ahora la mujer. Tuvo ganas de volver al cuarto y echarla a patadas. ¡Qué atrevimiento! Amanecer en su cama, ¡qué falta de respeto! Pero muy pronto comprendió que no podía. No era capaz de golpear a nadie, al contrario. Se sentía totalmente desarmado, indefenso, a merced de cualquiera. Entonces comenzó a tener la sospecha de que ella no dormía. Ahora mismo debía aguardar en el cuarto saboreando su desconcierto. Sin hacer ruido, habría entrado a su casa como un ladrón y esperado toda la noche para sorprenderlo. ¿Actuaba sola o había sido enviada por alguien? Debía haber alguna pista en la sala, una bolsa, algún saco, un disfraz,
un estuche de llaves en la mesita de centro. Se puso a buscar por todas partes, pero sin resultado. Vencido por el dolor, se dejó caer sobre el sillón. De algún lugar cercano, quizás un departamento vecino, le llegó el eco de un Charleston. Casi podía escucharlo. Cerró los ojos, se imaginó bailando. La mujer que había visto en su cama seguía el ritmo perfectamente, como si en vez de acatarlo, dictara el compás a los instrumentos. La imagen era tan real que se asustó y decidió levantarse. Entonces volvió a la cocina para esperarla en la mesa, atrincherado en ese falso desayuno. Cuando despertara, ella sabría qué hacer. De todos modos, era la única que conocía la situación y sus antecedentes. Decidió que, si no se marchaba pronto, ojalá lo hiciera. Le ofrecería un plato de cereal, seguramente menos rancio que el pan de dulce. Iba a llamarla tú, hasta donde fuera posible. Quizás emplearía apelativos cariñosos para ocultar la absoluta ignorancia de su nombre. ¿Por qué tardaba tanto? Aunque lo intentó, no pudo explicar su tardanza sin algún dejo de tragedia o de culpa. Había sido absurdo salir de la cama de esa manera, sin asegurarse primero de que ella estaba bien y dormía sin problemas. De todas formas, era innegable que habían pasado la noche juntos. ¿Por qué no había aprovechado la intimidad matutina para saber si era necesario preocuparse? De algún lugar igual de cierto y de ficticio que los pechos, que el cabello negro sobre la espalda, le llegó un sentimiento agrio de compasión por la mujer que en cualquier estado de ánimo o de salud, todo era posible ahora, se pondría la ropa sola para irse a su casa bajo aquel domingo hostil y caluroso. Se preguntó si al menos habían pasado un buen rato, y trató de averiguarlo olfateando los rastros de la noche sobre la yema de sus dedos, pero en vez de un olor a piel distinguió el tufo a humedad con el que comenzaban siempre las náuseas. Esta vez, sin embargo, pudo controlarlas y no fue necesario precipitarse al cuarto de baño. Entonces decidió abrir la puerta. Cuando entró en la habitación, la mujer ya no estaba en la cama, pero algo en el aire delataba su presencia. Se recostó un momento sobre la almohada esperando que pasara el malestar y sobre todo ese olor persistente que lo invadía todo como una marea, como unos brazos delgados y voluptuosos que lo hubieran esperado toda la vida, con paciencia, y ahora lo acogieran despacio, con dulzura, conduciéndolo a ese lugar no tan lejano como él había creído siempre, sino increíblemente cerca, para llevarlo a ese domingo soleado del que ya nunca se vuelve. Saraswati. Fui una niña sumisa y timorata. Mis hermanas y yo crecimos en una familia experimental como las que abundaban en los años 70. Nuestro padre, escultor de profesión, era, por paradójico que suene, un fundamentalista del hipismo. Durante esos años su aspecto se transformó vertiginosamente. De las patillas anchas, los pantalones con patas de elefante y las camisas floreadas que llevaron muchos hombres de su generación, pasó a usar un trapo alrededor de la cintura y una barba larguísima como de shadú. Poco a poco dejó de ponerse sus sempiternos guaraches con suela de neumático para confiar sus pasos a la planta cada vez más gruesa y percudida de sus pies. Llevaba el pelo hasta media espalda y cuando hacía calor se lo levantaba formando una rueda en la cima del cráneo. A veces usaba turbante. Tenía talleres en 3 diferentes ciudades: Bacalar, San José de California y Goa, compartidos con otros artistas. A pesar de las numerosas sustancias que ingería, o quizás gracias a ellas, su producción era abundante y también lo era el dinero que ganaba con sus piezas. El interés por la India y su mitología lo acompañó desde muy joven, de ahí los nombres que nos distinguieron durante toda nuestra escolaridad: Uma, Saraswati y Kali. Quizás por el hecho de vivir tan cerca de él, para mi hermana menor y para mí la personalidad de mi padre nunca representó un problema. Dicen que cuando uno se encuentra en el ojo del huracán no sufre sus estragos.
A diferencia de Cali y de mí, Uma era hija del primer matrimonio de papá, con una modelo francesa a la que abandonó por mi madre. No solo sufrió durante su primera infancia una serie de intensas disputas conyugales, sino también y, sobre todo, su ausencia. Con nuestra hermana mayor, intercambiamos cartas a lo largo del curso escolar. Nosotros le describíamos la vida en Quintana Roo, y ella nos mandaba postales de Saint-Michel y del Centro Pompidou. Sin embargo, fueron muy pocas las ocasiones que teníamos de reunirnos con ella, hasta que a mi padre se le ocurrió invitarla a pasar los veranos en la casa de playa de mi abuela. Fue un periodo excepcional que nos permitió entender muchas cosas acerca de la familia y el temperamento de cada uno de sus miembros, sobre todo de Uma, a quien conocíamos menos. Ella no mostró sus cartas desde el principio. Se mantuvo discreta y silenciosa las 2 primeras semanas. Parecía triste y sospechamos que era por la ausencia de su madre. Pasaba horas mirando las fotos que mi abuela conservaba del tiempo en que sus padres vivían juntos y los viajes que hicieron a esa misma playa. Cuando estábamos con ella, mi hermana, mi madre y yo éramos muy respetuosas y no sería exagerar decir que una culpa soterrada animaba ese respeto. Cali y yo sabíamos que al nacer habíamos destruido su vida. Por eso, durante las vacaciones, todos, empezando por nosotras y por mi abuela, pero también mi padre, organizamos nuestra cotidianidad alrededor de ella y sus designios. Papá y mamá dejaron de fumar hierba en los espacios comunes, abandonamos la estricta dieta macrobiótica para sujetarnos a sus antojos, cambiamos nuestros modales, nuestra forma de hablar y hasta nuestro idioma para adaptarnos a los suyos. Ella se daba cuenta del poder que tenía y tarde o temprano empezó a abusar de este. Sin tomar en consideración nuestros esfuerzos, se mostraba altiva, criticona, incluso déspota. Así ocurrió durante 3 veranos. Apenas ponía un pie en la casa, empezaba a acomodar nuestras cosas en los armarios de las habitaciones. Nos tenía prohibido prestarnos ropa, mucho menos el bikini. En la calle estaba atenta a todos los comentarios de los transeúntes acerca de nosotras y no resistía a la tentación de reseñarlos. Esa mujer acaba de decir que yo soy muy guapa mientras que ustedes son gordas y feas. El cartero no entiende cómo papá cambió a mi madre por su nueva esposa. Nada de lo que éramos le gustaba y llegó incluso a cambiarnos el nombre. Nosotros no reaccionamos a estas agresiones. La culpa que sentíamos era mayor que nuestro orgullo. En realidad, no resulta tan extraño que a una adolescente le dé por avergonzarse de sus parientes. Más raro es que toda una familia se haya doblegado a ella. Las vacaciones, ese periodo extraordinario que nos aleja de la vida cotidiana y nos coloca, sin las barreras asépticas de la rutina, a merced de nuestros familiares, son el espacio perfecto para que afloren las tensiones ocultas y todos los síntomas de nuestra neurosis. Así, bajo los caprichos de su personalidad torturada, pasamos varios veranos de nuestra infancia durante los cuales no hicimos sino apreciarla más. Cuanto menos la soportábamos, más cariño sentíamos por ella. Y me atrevería a decir que, justo por eso, llegamos a considerarla una de nosotros. Bacalar. Durante muchos años viajé a Bacalar, una ciudad casi desconocida donde mi abuela paterna tenía una casa junto al mar. En ese entonces yo vivía en Francia con mi madre, quien trabajaba como jefa de prensa en una agencia de modelos. Papá, en cambio, vivía en México con su segunda mujer. Aunque dejaron muy pronto de vivir juntos, él y mi madre se tuvieron siempre un cariño profundo. Papá era escultor y pasaba por Francia 1 o 2 veces al año por cuestiones de trabajo. Al hacerlo siempre se hospedaba en nuestro apartamento en la Rue Sébastien Bottin. Durante ese par de semanas se integraba perfectamente a nuestra vida familiar. Compartía cama con mi madre y actuaba con ambas como si nunca se hubiera ido.
Esos cuantos días al año y los veranos que pasé junto a su otra familia en la casa de playa constituyen las pocas ocasiones que tuve de convivir con él. A mis hermanas las veía muy poco, pero creo que llegué a conocerlas profundamente. Durante el curso escolar intercambiábamos cartas con frecuencia. Nos llamábamos el día de nuestros cumpleaños y en Año Nuevo. La casa de playa de mi abuela, situada en el país de mi padre, pero en una ciudad moderadamente turística, era un lugar neutro y por lo tanto adecuado para reunirnos. Habría sido desastroso aparecer de repente donde ellos vivían y ser el blanco de todas las miradas de sus vecinos y amigos. Yo no exagero si digo que en esa playa casi todo era perfecto. El clima, la abundancia de chicos veraneando en los alrededores, todo excepto mi padre y su esposa. Ellos sí que se alejaban de la perfección. No es que se llevaran mal o que faltara cariño hacia nosotras, era su manera infalible de hacerse notar. A diferencia de su comportamiento en Francia, donde se mantenía discreto, en México, por influencia de su nueva mujer, mi padre era un auténtico salvaje. Aunque ambos procuraban que no nos diéramos cuenta, mis hermanas y yo sabíamos que bebían todas las noches. Criticaban con vehemencia a los vecinos del pueblo, a quienes llamaban reaccionarios o conservadores, y mandaban dinero a la selva, donde vivían sus amigos revolucionarios que luchaban en contra del gobierno. Mis hermanas y yo aspirábamos, por el contrario, a un ideal muy distinto: la normalidad. Y para alcanzarlo, mi padre y su esposa eran, en definitiva, un inconveniente. Nosotras no queríamos ser las chicas hippies del pueblo. Queríamos ser como todos los demás. Hijas de un matrimonio único, que se vistiera y actuara discretamente, tener un coche en buenas condiciones y no la pick-up averiada donde mi padre transportaba sus materiales y en la que apenas cabíamos para ir de paseo. Queríamos tener nombres comunes, como Rosa, Mariana o Lupita, y no los vocablos casi impronunciables con los que nos había registrado mi padre. Mis hermanas nunca habían salido de la península de Yucatán. No conocían París y tampoco ninguna ciudad europea. Por eso, y porque pensaban que yo encarnaba el estilo de vida al que aspirábamos, me sentí obligada a asumir el liderazgo de lo que en el fondo apoyábamos todas, incluida mi abuela: la revolución anti-hippie. Con la venia de mis dos hermanas, instalamos nuevos hábitos y nuevos modales dentro de la casa, reglas de comportamiento que todos debían seguir. Por ejemplo, quedó totalmente prohibido intercambiar la ropa interior y el bikini. En la mesa, los cubiertos eran de uso obligatorio, así como la servilleta, y se reprimía severamente a quien no lo hiciera. No podía dejar de cepillarse los dientes. Conversaciones, como el matrimonio abierto o el intercambio de pareja, sobre todo si se trataba de conocidos nuestros, eran censuradas de inmediato. Tampoco estaba permitido fumar esa hierba inmunda que cultivaba mi padre en el jardín de la abuela, ni dentro ni en los alrededores del chalet. Acordamos que al salir de casa usaríamos nombres distintos a los nuestros. Cali sería Rosa, Saraswati, Lupita y yo, Mariana. Gracias a esta medida ganamos popularidad entre los vacacionistas. Era muy divertido hablar con ellos. Nadie nos conocía y por lo tanto podíamos contarle a la gente la historia que nos diera la gana. Como ocurre siempre que un nuevo régimen acaba de instaurarse, al principio hizo falta mano dura para defenderlo y muy a mi pesar asumí la desagradable tarea de reprimir a todo aquel que infringiera las reglas. Cuando mis comentarios no resultaron suficientes para establecer el orden, tuve que llorar y amenazar con abandonarlos. Sin embargo, esto casi nunca fue necesario. Por la sonrisa de mis dos hermanas menores y su actitud siempre dócil y cariñosa, comprendí que no lo estaba haciendo mal. Sabían que todo era en pro de una existencia más feliz, más agradable. Estoy segura de que fueron mi padre y su mujer los que no soportaron esa vida con límites y sanas restricciones, y aunque en el momento no dijeron nada, me lo hicieron pagar, y muy caro, separándome de la familia. La felicidad duró apenas 3 veranos. Después se refugiaron en pretextos inverosímiles y no volvieron a reunirse con mi abuela ni conmigo en la casa de Bacalar. Hoy en Literatura para Oír, la ganadora del premio de narrativa breve Ribera del Duero en 2013, Guadalupe Nettel, México.